Compañeros de Vanguardia Aprista, ¿cómo están? Hoy día queremos hacer un homenaje a todos aquellos compañeros que tuvieron un rol muy importante en el acontecimiento revolucionario del 3 de octubre. Y en ese sentido estamos con el compañero Juan Manuel Montaneda. Compañero Montaneda, bienvenido a Vanguardia Aprista. La primera pregunta sería, ¿cómo son sus inicios, su relación con el APRA? ¿Cómo son sus primeras vinculaciones partidarias? ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, mis inicios son en realidad en la cárcel, porque yo no estaba afiliado al partido cuando me sublevé, el 3 de octubre del 48. Era un oficial en actividad en la Armada Peruana, muy simpatizante del aprismo, creía en la doctrina de Víctor Raúl, que lo había leído a través de los libros que mi padre me había entregado cuando estuve en la cárcel, justamente por la revolución del 19 de febrero de 1939, en la cual participó con Víctor Raúl Aya-Latorre. Porque Víctor Raúl Aya-Latorre apoyó la revolución del general Antonio Rodríguez para regresar a la democracia al Perú. Y el jefe de la Marina fue mi padre, que era contraalmirante de la Marina, y desde ahí viene mi parentesco, diría, mi afición al aprismo, porque los libros que Víctor Raúl le regaló a mi padre, que no era aprista, era un oficial también en actividad, me los dio a mí y yo leí mucho los libros de Víctor Raúl, entonces de ahí me hice aprista. Pero ese era mi contacto con el aprismo, no tenía ningún compromiso orgánico, diríamos, dentro del partido, porque no estaba afiliado ni nada, era un oficial en actividad que no podía estar participando en organizaciones políticas. Ese es mi primer contacto. ¿Cuál era la mentalidad de los marinos de esa época, de los años 30, los años 40, ¿no? Porque por ahí siempre vinieron los levantamientos, ¿no? O por lo menos los conatos de rebeldía contra el régimen de la oligarquía, ¿no? Que pues implementó el fraude contra Aya-Latorre, ¿no? Que desató la persecución, etcétera, ¿no? Siempre hemos visto a la Marina ahí moviéndose y con sus oficiales o subalternos simpatizando con el APRA. ¿A qué se debe? La Marina era la única organización militar que participó en favor, hasta el 1948, en favor del aprismo, en 1932, cuando un grupo de marineros se sublevaron en una nave, en el buque Bolognesi, y aduciendo, como se llama, que estaban maltratados desde el punto de vista humano, pero en el fondo lo que querían era sublevarse ante la situación de la tragedia que vivía el Perú en ese momento, que era la persecución del pueblo peruano a través de la dictadura que había implantado Sánchez Cerro, y que ya había producido la revolución del 14 de julio en Trujillo. Entonces el Perú estaba muy conmovido y los marineros se sublevaron. El resultado de esta sublevación, que perdieron obviamente porque solamente era un buque, fue que el gobierno de Sánchez Cerro, a través del ministro de gobierno, que era el famoso Luisa Flores, ¿no?, jefe de la Unión Revolucionaria, lo fusilaron a los marineros. Fusilaron a 8 marineros rebeldes, y ahí quedó un encono dentro del personal subalterno de la Marina de Guerra contra el partido de la Unión Revolucionaria y contra las dictaduras que en este momento prevalecían en el país, ¿no? Era la dictadura de Sánchez Cerro, que a través de un fraude había logrado subirse a la presidencia. Y este es el primer paso que relaciona a la Marina de Guerra con el aprismo. O sea, es el tema de la democracia y de la defensa de los derechos humanos. Sí. El tema de la democracia. Ya nos vamos a referir en otra pregunta de ustedes cómo es la situación política y social del Perú, ¿no?, en
en esos años cuando aparece Víctor Raúl allá en la torre en la escena política. ¿No? Es otro tema que si yo arranco a hablar de eso, no va a demorar mucho y voy a salirme del tema que usted me ha preguntado. La Marina de Guerra, como repito, tuvo el primer atisbo en defensa de la democracia, en favor del movimiento que representaba, revolucionario que representaba Víctor Raúl en esos momentos en el Perú. Fue a través de la rebelión de los marineros que terminó con el fusilamiento de los 8 marineros. Luego, esto creó un resentimiento entre el personal subalterno porque muchos de los que se habían sublevado no fueron fusilados, sino continuaron en la Marina de Guerra. Ya el año 32 eran marineros, el 48 ya eran suboficiales, se habían pasado pues mucho tiempo ya, y había un rencor de toda esta gente, de todos estos suboficiales, y todo el personal subalterno de la Marina de Guerra, contra las dictaduras y contra todo lo que fuera antiaprismo. De manera que eran antiapristas, eran apristas, en principio, por corazón, por fervor, aunque no afiliados al aprismo. En cambio la oficialidad, no solamente por ascendencia, pues, puesto que la oficialidad provenía de clases altas, clases más altas, desde el punto de vista social, era antiaprista. De manera que ese es el estado que el año 48 yo encuentro cuando me comprometo con la revolución del 3 de octubre. ¿Quiénes son los que me conquistan, diríamos, para participar en la revolución? Son estos suboficiales que ahora eran la creminata del personal subalterno de la Marina de Guerra, que habían sido marineros en la época del 32 y que me dijeron: bueno, sabemos que usted tiene ideas izquierdistas, tiene ideas apristas, porque se notaba, ¿no?, en las conversaciones, en las discusiones, en las cámaras, y nosotros queremos que usted comande una revolución que vamos a hacer contra este gobierno que ya justamente había roto la Constitución al declarar, a convocar a una constituyente, la cual no tenía derecho. Entonces, como este señor ya ha atentado contra la Constitución, ya este es un gobierno que ha dejado de ser democrático, constitucional, y queremos que usted nos apoye. Yo le contesté muy bien: yo empiezo con ustedes, pero yo soy un simple teniente que tengo 26 años y no voy a comandar la Marina. ¿Quiénes fueron sus contactos en el 48? ¿Con quiénes se conectó? Estos suboficiales. No, todavía no hay Águila Pardo. No saltemos las etapas. Estoy hablando del primer contacto que yo estaba, incluso me habían operado de las amígdalas, estaba en cama, en el hospital naval, y ahí se me presentaron este grupo de suboficiales, que serían unos 10 o 12, que eran la creminata de los suboficiales, eran por su jerarquía y categoría. Incluso de ellos habían sido profesores míos prácticos, ¿no?, en ciertas actividades navales. De manera que yo los respetaba mucho, pero yo les contesté pues que yo no podía ser jefe. Pero si ustedes quieren que yo los ayude, busquen un comandante, y cuando tengan el comandante me avisan ustedes y nos ponemos en contacto con el comandante y vamos adelante. Ese fue mi compromiso. A los 10 días más o menos regresaron, ya no al hospital porque ya había salido, a mi casa, y me dijeron: bueno, ya tenemos al comandante. ¿Y el comandante quién es? El comandante Águila Pardo. Humberto Águila Pardo. Ya hemos hablado con él y está dispuesto, a dirigir la revolución naval de los marinos, y le hemos dicho que tenemos a usted, y entonces él quiere conversar con nosotros. Muy bien, vamos. Y ahí me puse en contacto ya con el comandante Águila Pardo. Son todos mis contactos. Yo no tengo contacto con la dirigencia aprista, ni con los apristas, nada. Mi corazón y mi contacto con Águila Pardo. Entonces me puse de acuerdo con Águila Pardo para organizar la Marina. Si usted tiene que elegir comandante, pues que buscar los contactos de las otras Fuerzas Armadas. Yo me dedico a la Marina. Y así lo hice.